Buenos días a todos. Vamos a ver las medidas de protección a los deudores hipotecarios actualizado a 2023. Esta es la última clase que di en el grupo 311 en diciembre de 2023. Hasta ahora. Tenemos varias medidas que se han ido aprobando desde el año 2012 para paliar la situación de los deudores hipotecarios en una situación de necesidad, ¿vale? Entonces, en esta primera diapositiva lo que tenéis es el esquema, es decir, como una primera vista de todos los reales decretos leyes que tenemos sobre la materia. Ahora vamos a ir viendo uno a uno de forma desglosada, así que no me voy a detener excesivamente ahora. Eso es para que luego vosotros cuando estudiéis os organicéis y sepáis qué hace cada uno, ¿vale? Empezamos por las medidas hipotecarias que se introdujeron con la Ley 1/2013. Aunque cronológicamente esto no es lo mejor, porque las primeras medidas que se introdujeron en beneficio de los deudores hipotecarios fueron el Real Decreto Ley 6/2012, en el que permitíamos la dación en pago, una quita y una reestructuración de la deuda antes de la ejecución, es decir, medidas para paliar la situación de los deudores hipotecarios antes de la ejecución hipotecaria. Después, esa es de marzo, después en diciembre de 2012 se aprobó el Real Decreto Ley 27/2012, en el que se ordenaba la suspensión de los lanzamientos. El lanzamiento, recordad lo que os decía en clase, es el momento del desahucio, en el momento en el que va la policía para sacarte de casa, ¿vale? Entonces, ahí esa medida de protección se produce con posterioridad a la ejecución hipotecaria. Ya se ha producido la ejecución hipotecaria, ya se ha adjudicado a alguien la casa, lo que vamos a hacer es ordenar que no se te saque, permitir que sigas viviendo en la vivienda por tus circunstancias de necesidad personales y económicas. Tras ello, se dictó la Ley 1/2013, en la que había varios motivos por los que alcanzar esta ley. En primer lugar, que los afectados de la plataforma de afectados por la hipoteca, junto con otros grupos, lo que luego sería Podemos, la gente del 11M, propuso una iniciativa legislativa popular solicitando que se gestionara o se aceptara en España la dación en pago. Esa fue tramitada como proyecto de ley y el resultado de ley que salió fue esta Ley 1/2013. Además, en esta Ley 1/2013 se incorporaban las modificaciones que nos ordenó introducir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 14 de marzo de 2013, el caso ACIF, que es famosísimo, tenéis que saberlo, en el que se establecía que nuestro ordenamiento jurídico de ejecución hipotecaria era bastante abusivo, por decirlo de una forma ordinaria, puesto que, por una parte, no permitía al ejecutado oponer la existencia de cláusulas abusivas en su título ejecutivo, en el título ejecutivo o en el proceso ejecutivo. Por ejemplo, si la cláusula de vencimiento anticipado, que es la que permite acceder a la ejecución hipotecaria, fuera abusiva, o los intereses moratorios que determinan la cantidad que se reclama en la ejecución hipotecaria fuera abusiva, nuestra ley de enjuiciamiento civil en el artículo 695 no permitía a los deudores hipotecarios oponer en el Ejecutivo esas cláusulas abusivas y decir, oye, la cantidad que te debo no es 250.000 euros porque 50.000 euros son de intereses moratorios y los intereses moratorios son abusivos, sino que solamente te debo 200.000. O, oye, no puedes iniciar el proceso de ejecución hipotecaria porque la cláusula sobre la que se fundamenta, la de vencimiento anticipado, es abusiva porque permite vencer anticipadamente por incumplimientos no esenciales ni graves, por el impago de una sola cuota, cuando te debo 480 cuotas a 40 años. Es decir, es un incumplimiento inesencial. Pensad que el vencimiento anticipado es como una resolución contractual por incumplimiento del artículo 1124 del Código Civil. Lo que pasa es que eso resulta de aplicación cuando no hay una garantía real que permite una ejecución especial. Por lo tanto, aprovechamos esa iniciativa legislativa popular para realizar modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil que venían aconsejadas por la sentencia del caso ACIF del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como consecuencia de ello, modificamos el artículo 693 en esa Ley 1/2013
modificando primero el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el que permitía o declaraba el vencimiento anticipado. Decía algo así como las partes podrán acordar el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario. Para ello tienen que incorporar una cláusula de este tipo en el contrato e inscribirlo en el registro de la propiedad. Y se podrá vencer por el impago de cualquier parte de capital o por el impago de cualquier cuota. En la Ley 1/2013 esto se subió al impago de 3 cuotas y yo al final os lo pongo en negrita porque con la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, la 5/2019, se modificó ese límite de vencimientos anticipados que permitían la ejecución hipotecaria a los acreedores hipotecarios para el caso de que el préstamo fuera concedido a una persona física incluso no consumidor, ¿vale? Entonces, en esos casos, el vencimiento anticipado máximo es de un 3%, se puede producir cuando se haya producido el incumplimiento de un 3% del capital o de 12 cuotas en la primera mitad de la vida del préstamo o de un 7% del capital o, alternativamente, 15 cuotas en la segunda mitad de la vida del préstamo. Por lo tanto, eso es lo que resulta de aplicación para préstamos concedidos a personas físicas y garantizados con bienes inmuebles de uso residencial, y para el resto de préstamos, un préstamo hipotecario concedido para una empresa, el límite es 3 impagos. Aunque se podría pactar algo inferior porque las empresas con los préstamos concedidos para el ejercicio de su actividad mercantil y comercial no están protegidos por la Ley de Consumidores y Usuarios, no hay cláusulas abusivas. A mí me interesa que sepáis que la regla actual es 12-15 cuotas, ¿vale? Por eso os digo que incluso cuando no explique el grupo de diapositivas de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, asumo que lo estudiáis por vuestra cuenta porque muchas cosas las vamos viendo ya desgranadas antes, ¿vale? Segunda modificación que se hace, la limitación de los intereses moratorios en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria. Allí se dijo que serían 3 veces el interés legal del dinero, sin embargo, de nuevo, esto se ha modificado por la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario para préstamos concedidos a personas físicas y que estén garantizados con un bien inmueble de uso residencial. De uso residencial, no tiene que ser la vivienda habitual, puede ser mi casa de la playa o puede ser la casa que tengo alquilada a otra persona, siempre y cuando sea de uso residencial o doméstico, también garajes y trasteros, por ejemplo, pero no un local de negocio donde no puedo desarrollar una vida familiar. Bien, pues la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario establece que para estos préstamos concedidos a estas personas y con estas circunstancias, el límite absoluto de los intereses moratorios es el interés remuneratorio más 3 puntos porcentuales. Si mi interés remuneratorio, es decir, el que pago todos los meses, que es el precio del contrato de préstamo, y es lo que hace que retribuya al acreedor hipotecario la facilidad de aplazamiento, si mi interés remuneratorio es un 2% a tipo fijo, entonces mi límite absoluto es 5% como intereses moratorios. Y aquí una cosa un poco liosa, ya lo siento, pero es así, y es que antes de que se produjera la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que es de 2019, el Tribunal Supremo había dicho que en los contratos de préstamo con consumidores, es decir, personas físicas que reciban el préstamo para finalidades ajenas a su profesión o personas jurídicas que reciban el préstamo para finalidades ajenas a su profesión o actividad mercantil y sin ánimo de lucro, en ese caso el límite sería el interés remuneratorio, en nuestro caso el ejemplo que hemos puesto antes era un 2% a tipo fijo, más 2 puntos porcentuales, es decir, un 4% total. Por lo tanto, cuando el supuesto de hecho sea el que dice el artículo 25 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, resultará de aplicación el límite más alto del remuneratorio más 3, pero cuando estemos fuera de ahí, por ejemplo, que recibo un préstamo para comprar un coche y no hay garantía real o hay una prenda, ¿vale? Porque podría haber una prenda, una garantía real sobre cosa mueble. En ese caso, si el uso es de consumo, el límite es más pequeño, resulta de aplicación
la doctrina del Tribunal Supremo, porque no estamos en el ámbito de aplicación del artículo 25 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Por lo tanto, en ese caso, los intereses moratorios máximos serían remuneratorio más 2 puntos porcentuales. Y notad que en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que lo tenéis en el artículo 2 y que lo podéis leer por vuestra cuenta, y está también en la primera diapositiva del grupo de diapositivas de esa ley, no solamente entran dentro del ámbito de aplicación los contratos concedidos a personas físicas y que estén garantizados con bien inmueble de uso residencial, esa sería la letra A, sino que también tenemos una letra B, que son los préstamos concedidos a personas físicas consumidoras, es decir, con un destino no profesional, en el primer supuesto no se requiere eso, que tengan como finalidad adquirir terrenos o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o sobre bienes inmuebles construidos o por construir. Ahí no se requiere que haya garantía real, pero sí que la persona sea consumidora, lo que no se requiere en la letra A, y que la finalidad sea específica, lo que tampoco se requiere en la letra A, es decir, que sea adquisición o conservación de derechos de propiedad. Por ejemplo, la refinanciación de una deuda hipotecaria previa para conservar los derechos o para levantar el embargo de un bien inmueble de uso residencial o no, o la adquisición de un terrenito para, sin garantía hipotecaria, un terreno que compro yo en Boceguillas por 50.000 euros, para hacer una piscinita y pasar allí los fines de semana con mi hijo. Eso es un uso de consumo, no tiene ninguna finalidad profesional, no voy a cobrar por el uso de esa piscinita, es de uso particular y por lo tanto eso estaría cubierto por la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Sin embargo, el artículo 25 sobre los intereses moratorios no le resulta de aplicación, de suerte que el límite es, para mí, que soy consumidora, el que estableció el Tribunal Supremo en las sentencias de 2015 y 2016. Es decir, remuneratorio más 2 puntos. Además, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario eliminó las cláusulas suelo en el ámbito de aplicación del artículo 2 de Contratos de Crédito Inmobiliario. La Ley 1/2013 decía que para introducir una cláusula suelo habría que exigir una expresión manuscrita, es decir, escrito a mano, por parte del prestatario. Eso se declaró también abusivo porque al final no era más que pues tratar de verificar el consentimiento del consumidor cuando el consumidor podía escribir lo que le estaba dictando la entidad de crédito sin entender absolutamente nada de lo que se establecía en esa cláusula suelo. Por lo tanto, finalmente la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario elimina la posibilidad de incorporar cláusulas suelo en los dos supuestos, letras A y B, del artículo 2.1 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, el del terrenito de Boceguillas, así como el préstamo que yo recibo y que garantizo con un bien inmueble de uso residencial, sea para comprar ese bien inmueble de uso residencial o sea para cualquier otra finalidad, incluso profesional, siempre que el prestatario sea persona física. Por ejemplo, el préstamo que recibe el autónomo, que era el supuesto precisamente que se quería proteger, el préstamo que recibe el autónomo para pagar deudas de su empresa, de su peluquería, por ejemplo, y que garantiza con su casa. Ese sería un supuesto que también está protegido en el artículo 2.1a de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Más modificaciones que introduce la Ley 1/2013 y que estas sí no han sido ya alteradas por la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. La posibilidad de que el consumidor, perdón, el prestatario, me va a salir consumidor por defecto profesional, pero me refiero a prestatario, ¿vale? En relación con bienes o con préstamos garantizados con vivienda habitual y en relación con préstamos concedidos a prestatarios consumidores, que son los únicos que están protegidos frente a la abusividad por los artículos 82 y siguientes del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios y la Directiva 93/13 de cláusulas abusivas, pues bien, se introduce lo que decía la sentencia CIF, la posibilidad de oponer en el proceso ejecutivo la existencia de cláusulas abusivas. Se introduce así un nuevo apartado 4 en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Antes de eso solamente podía oponer que en realidad la cantidad la habían calculado mal o que ya había pagado y no se habían dado cuenta los acreedores que ya se había producido el pago. Además, se eleva o se introduce un mínimo al tipo de salida al 75% del valor de tasación original
se eleva el porcentaje por el que el acreedor hipotecario se puede adjudicar la vivienda en el proceso ejecutivo del 60% al 70% para el caso de que sea vivienda habitual, y para el caso de que la vivienda sea habitual, la vivienda que se ejecuta en el proceso ejecutivo sea habitual, se proponen las siguientes medidas en beneficio del deudor. Primero, reducción de la deuda hasta un 2% si colabora en el proceso ejecutivo. ¿Qué es colaborar en el proceso ejecutivo? Que permite enseñar la vivienda a los postores, por ejemplo, a la gente que quiere participar en la subasta. La limitación de las costas del procedimiento ejecutivo a un 5% de la deuda. Es decir, incluso cuando el ejecutante BBVA haya contratado al mejor de los despachos de abogados de España y cobre 500.000 euros por hora el abogado que ha llevado el pleito, el grupo de abogados que ha llevado el pleito, el socio, incluso cuando las costas sean superiores por los costes elevados del abogado contrario, se limita en estos casos al 5%. Y por otra parte, se introduce la posibilidad de producir una quita de la deuda remanente después de la ejecución hipotecaria. Recordad que seguimos respondiendo con todos nuestros bienes presentes y futuros una vez ejecutada la vivienda, si no se ha podido saldar la deuda total como consecuencia de la ejecución, es decir, con lo que se obtuvo. Debo 150.000 euros, finalmente se adjudica a alguien la casa por 50.000 euros, significa que sigo debiendo 100.000 euros al banco. Pues sobre estos 100.000 euros es sobre los que va a caber quita, ¿vale? Quita de la deuda remanente si soy capaz de pagar el 65% de esos 100.000 euros en 5 años, en los 5 años siguientes a la ejecución. En ese caso, el remanente me lo perdonan. Y si no soy capaz de repagar eso pues en 5 años, vale, ya hemos hecho una esta quita del 20% y si pasamos soy a ver capaz las de pagar medidas el 80% del con las que se pueden remanente defender. Son de tres esos principalmente. 80.000 euros, La de la de esos Ley 100.000 euros, perdón, 1/2023, que es la en suspensión los del 10 años lanzamiento y de siguientes la a la que se pueden ejecución beneficiar estas hipotecaria. deudoras, ¿vale? Si cumplen los requisitos que son súper exigentes, porque la medida es muy gravosa, es impedir que un adjudicatario, que puede ser Menorca, el ejecutante, pero puede ser también la compañera o yo, y también tenemos derecho a usar la cosa que hemos adquirido legítimamente, pues bien, los requisitos van a ser muy gravosos porque la medida es muy gravosa. Vale. Primero, en esta Ley 1/2013 reincorporamos el Real Decreto Ley 27/2012 de suspensión de lanzamientos. Lo tenéis regulado en el artículo 1, si os lía y si queréis ver la lectura específica de esa regulación. Según esta ley, se suspenderán los lanzamientos de aquellas personas que hayan sufrido la ejecución hipotecaria de los préstamos concedidos para la adquisición de la vivienda habitual y que hayan sido garantizados con la propia vivienda habitual y que hayan sido adjudicados, al principio decía, al ejecutante y después se ha modificado ampliándolo a que hayan sido adjudicados a cualquier persona. Es decir, antes, la redacción original de 2013, solamente se podía suspender el lanzamiento si se lo adjudicaba Deutsche Bank o Menorca, pero no si nos lo atribuíamos la compañera o yo. En 2017 esto se modificó para ampliarlo a cualquier adjudicatario. Bien, esta medida suponía la suspensión de los lanzamientos durante 3 años desde diciembre de 2012 y se ha ido ampliando por sucesivos reales decretos leyes. La última ampliación se ha producido por el Real Decreto Ley 6/2020, de forma que los lanzamientos de las personas que tengan estas circunstancias de necesidad que vamos a estudiar ahora siguen suspendidos desde el año 2012 y los que se hayan sucedido en el tiempo intermedio, y pueden seguir estándolo hasta el 15 de mayo de 2024, perdón, que es lo que establece la ampliación que establece el Real Decreto Ley 6/2020. Es decir, que el 15 de mayo de 2024 tendremos que ver si de nuevo se dicta un nuevo Real Decreto que vuelva a ampliar el plazo de suspensión. Y yo apuesto porque sí lo hará. Pero bueno, lo tendremos que ver en el futuro. Adivina no soy, es una apuesta. De esta forma, esta medida solamente puede ser instada
por personas a las que ya se le haya ejecutado. Ay, perdón. Perdón. Aquí. Estoy en esta, perdona. Tengo el chat aquí, o sea que os veo si me escribís, ¿vale? Y si no, tomas la palabra, lo que sea. Vale. Esta medida solamente puede ser instada por personas en las que ya se haya producido la ejecución hipotecaria y se haya adjudicado, ¿vale? Entonces, solamente después de la ejecución hipotecaria, entonces podrán estas personas solicitar que se paralice el lanzamiento una vez adjudicada la vivienda. Es decir, es una medida de protección ex post, cuando ya no les hemos podido proteger antes, no ha habido una reestructuración de la deuda ni nada. En el Real Decreto Ley 5/2012, además, 5/2017, perdón, que es uno de los que modificaba esto, se introduce la posibilidad de que estas personas, además, constituyan un contrato de alquiler voluntariamente con el adjudicatario, con Menorca o conmigo si me la adjudico yo, si decido pujar e invertir en esto, por el importe, por el 3% de la deuda. Entonces, notad que esto no interesa en principio al acreedor, o sea, perdón, al deudor ejecutado, porque el deudor ejecutado, una vez que le han ejecutado la vivienda a otra persona, a mí, por ejemplo, porque he pujado, el que es propietario es el adjudicatario, yo, Menorca, Deutsche Bank, la compañera. Ese paga la comunidad de propietarios, ese paga el IBI, ese es el que tiene que realizar las reparaciones necesarias, porque es el propietario. El otro está ahí como mero precarista, porque la ley ha querido impedir que le desahucien. Solamente se trata de una paralización del desahucio, no tiene que pagar nada. Entonces, ¿por qué pediría yo que me constituyan un contrato de alquiler y pagar un 3% de la deuda en concepto de alquiler de forma parcial, ¿vale? Mes a mes, cuando puedo estar viviendo ahí gratis? Entonces, si queréis ver algunos razonamientos sobre esto, podéis buscar ese artículo que os pongo. ¿Qué prefiere usted vivir en la casa hasta 2024 gratis o pagar 5 años alquiler? Por si queréis buscarlo, está en abierto en Cesco, lo ponéis en Google y sale. Vale, plazo de petición es de 12 meses desde el 24 de noviembre de 2022 para los lanzamientos que ya estuvieran suspendidos, para pedir el alquiler, que yo creo que no es interesante, ¿vale? O de 12 meses desde que se suspenda si ocurre con posterioridad. Requisitos. Lo tengo en 2 pantallas, entonces se me puede pasaros la diapositiva, ¿vale? Estos requisitos no son los mismos que los que vamos a ver para la dación en pago, reestructuración de la deuda y quita, que son los del Real Decreto Ley 6/2012. No son los mismos. En algunos grupos me han dicho que en seminarios os han dicho que sí lo son. Puede ser un error, ¿vale? O puede ser que no lo hayáis entendido bien, pero no son los mismos, ¿vale? Y solamente basta que comparéis los cuadros para que lo veáis. Primero, el préstamo tiene que haber sido concedido para la adquisición de la única vivienda en propiedad del deudor, es decir, no puede tener casa de la playa ni casa del pueblo. Y además, la garantía tiene que recaer sobre esa única vivienda. Y además, tiene que ser la vivienda habitual, no vale para adquisición de la vivienda de la playa. Cuando tú estás residiendo de alquiler, no tienes otra, en otro lugar, ¿vale? Tiene que ser donde estás empadronado. Tienen que concurrir además supuestos de especial vulnerabilidad familiar. Tienen que, además, esos supuestos de especial vulnerabilidad familiar implican que, salvo el deudor mayor de 60 años, haya una unidad familiar. Es decir, que haya hijos mayores o menores, pero tiene que haber hijos. Y esto, que es una barbaridad, y también lo tengo comentado en Cesco si lo queréis buscar, ha sido aprobado y ha sido validado por el auto del Tribunal Constitucional de 2014, de 5 de mayo, que dice que si la ley dice que unidad familiar es la unidad familiar en la que hay parejas de hecho, cónyuge, etcétera, con hijos, tiene que haber hijos. Entonces, si estas personas no tienen hijos y no son mayores de 60 años, ya están fuera, ¿vale? Ya no podrían solicitar, los del ejemplo que acabamos de ver, ya no podrían solicitar la suspensión del lanzamiento. Primero, que sean familia numerosa,
que sean una unidad familiar, es decir, con hijos, monoparental con al menos un hijo a cargo, es decir, si es monoparental, si solamente hay un papá o una mamá, no tiene que haber hijos en plural, sino que vale que solo haya uno. Esto es una diferencia con lo que vamos a ver en el Real Decreto Ley 6/2012. Que exista un menor de edad. Estas son alternativas, con que concurra una de estas, vale. Que haya alguien en la unidad familiar con una discapacidad superior al 33%, discapacidad grave, incapacitante, etc. Una unidad familiar en la que el deudor esté en situación de desempleo. Una unidad familiar en la que haya un conviviente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Consanguinidad es que es de mi sangre, mi madre, mi tía. Bueno, mi tía no, que mi tía está en cuarto. Mi madre, mi hermana, mi sobrina son tercer grado, un conviviente por consanguinidad o por afinidad de la familia de mi cónyuge, ¿vale? Mi suegra, que tenga discapacidad, enfermedad grave, bla, bla, bla. Unidad familiar con una víctima, violencia de género, o que el deudor hipotecario, el deudor, no el fiador ni nada, el deudor, el que haya recibido a préstamo, estas personas, tengan más de 60 años. Aquí no hace falta tener hijos, ¿veis? Es una excepción. Y además de estos requisitos familiares, que en el Real Decreto Ley 6/2012, el de dación en pago, no son cumulativos, eso, que concurran las circunstancias familiares o que concurran unas circunstancias económicas, ¿vale? Aquí tiene que concurrir todo. Las circunstancias económicas son las siguientes: que esa unidad familiar no cobre más de 3 veces el IPREM, que tenéis ahí puesto, que es 25.200 euros al año con el IPREM a 2023, que es de 8.400 euros. 4 veces el IPREM si hay discapacidad o enfermedad grave, o 5 veces el IPREM si el deudor, solo el deudor, tiene una parálisis cerebral, enfermedad grave, discapacidad. Es decir, si es mi suegra la que tiene eso, me iría, esa discapacidad me iría al 4 veces el IPREM, no a 5. Solamente si soy yo, la deudora, la prestataria, la que tiene esa discapacidad superior al 33%, entonces podría beneficiarme de ese límite más amplio de 5 veces el IPREM, de no tener ingresos superiores a 5 veces el IPREM. Esto se amplía en 0,5 veces el IPREM en familias monoparentales con hijos a cargo, por cada hijo a cargo. Y en familias no monoparentales, de mamá, mamá, papá, papá o mamá, papá, en esas 0,10 por cada hijo a cargo. Esta ampliación por cada hijo a cargo es otra diferencia con el Real Decreto Ley 6/2012. Allí no se amplía por cada hijo a cargo. Otro requisito adicional: el esfuerzo hipotecario tiene que haberse incrementado en los últimos 4 años en un 1,5. Es decir, el esfuerzo hipotecario se incrementa. Si queréis buscar esos comentarios que tengo a estos reales decretos, que tengo un comentario también al Real Decreto Ley 6/2020, al 19/2022, ponéis eso en Google poniendo Alicia Agüero y os sale, está en abierto, ¿vale? Y ahí pongo ejemplos de cómo se calcula el esfuerzo hipotecario. Rápidamente, por poner un ejemplo muy sencillote, significa que la cuota hipotecaria, si tus ingresos se han mantenido variables, se han mantenido fijos, sigues recibiendo lo mismo, 25.000 euros al año, para que se haya verificado ese incremento o ese incremento del esfuerzo hipotecario, es decir, esfuerzo hipotecario significa la cantidad de recursos propios que tengo que destinar al pago de la cuota hipotecaria. Pues si mis ingresos se han mantenido variables, se produce ese incremento si mi cuota se ha multiplicado por 1,5. Por ejemplo, que mi cuota era de 1.000 euros y ahora, en los últimos años, por la subida del Euribor, por ejemplo, ha subido a 1.500. En ese caso se ha producido ese incremento de mi esfuerzo hipotecario en un 1,5. Se podría dar también si mi cuota es variable, o sea, si mi cuota es fija, por reducción de mis ingresos, ¿vale? Y además, la cuota que estoy pagando tiene que absorber el 50% de mis ingresos. Es decir, que si la cuota finalmente es de 1.500, mis ingresos tienen que ser mensualmente menores a 3.000. Tienen que ser bastante menores por el límite del IPREM, ¿vale? Pero para que veáis el ejemplo. Como veis,
Esto es una situación de vulnerabilidad económica máxima. Los requisitos son muy fuertes para poder beneficiarse de esto, porque la carga, la medida de protección es también muy gravosa. Paso a la siguiente, que es las medidas del Real Decreto Ley 6/2012. Este Real Decreto Ley, por más que fue modificado en la Ley 1/2013 y por más que en el anexo se contiene la modificación de este Real Decreto Ley, este Real Decreto Ley sigue vigente y para estudiarlo tenéis que iros al Real Decreto Ley 6/2012 y allí está el anexo actualizado con las últimas actualizaciones y la última es de 24 de noviembre de 2022, ¿vale? Entonces, si queréis estudiar este Real Decreto Ley, no lo tenéis que hacer por la Ley 1/2013, sino por la 6/2012, por el Real Decreto Ley 6/2012, que sigue vigente. Voy a beber un poco de agua que me va a dar un soponcio. Este Real Decreto Ley contiene medidas de protección ex ante, es decir, antes de la ejecución hipotecaria, antes de que ya se haya lanzado, de que se haya publicado la subasta, vamos a intentar hacer algo para que el deudor no vea ejecutado el inmueble. Lo primero que vamos a intentar es una reestructuración de la deuda. Oye, vamos a ver si ampliándote el plazo puedes pagar. O vamos a ver si haciéndote una quita puedes pagar y no hay que quitarte la casa, no hay que ejecutarla. Y alternativamente, la dación en pago. Paso para no detenerme mucho. Aquí están las medidas. Se prevén 3 tipos de medidas. Reestructuración de la deuda. Es una medida alternativa o previa a la ejecución. O sea, una previa a la ejecución. Quita, que es que te condonen una parte de la deuda. Esta es voluntaria para las entidades de crédito. Aquí sí que esta casi ni la voy a explicar porque no se aplica. No la ofrecen. O no la aceptan. Y dación en pago. La dación en pago, como vimos, es alternativa. Es decir, no seguimos el procedimiento ejecutivo. Estas hipotecantes que hemos visto antes, estas deudoras hipotecarias que hemos visto antes en el proceso, ya no se pueden beneficiar de eso porque ya la subasta, ya se ha producido la ejecución y ya se ha publicado la subasta. Pero les habría venido de perlas la dación en pago, porque habrían cogido la casa a Menorca y le habrían dicho a Menorca Holdings, toma, aquí tienes la casa, y con eso será por pagada la deuda. Y no quedamos debiendo los 150.000 euros restantes que vamos a seguir debiendo en el proceso ejecutivo. ¿Vale? Entonces, la primera de las medidas, que es la que vemos en esta diapositiva, es la reestructuración de la deuda. Para poder aplicar esto, no se ha tenido que iniciar el proceso ejecutivo ni anunciar la subasta, ¿vale? Por eso, el ámbito de aplicación de lo que acabamos de ver antes de la suspensión del lanzamiento es cuando ya se ha producido la ejecución hipotecaria y esto es antes de que se produzca la ejecución hipotecaria. Vale. De nuevo, el préstamo tiene que estar garantizado con la vivienda habitual. Tiene que solicitarse, el deudor tiene la posibilidad de solicitar esto. Tenéis el poder subido una solicitud de estas medidas a BBVA, que por azares de la vida lo tengo, ¿vale? Y la documentación que se pide si queréis echarle un vistazo. Y se supone que en el plazo de un mes la entidad tiene que ofrecerte un plan de reestructuración. En el caso que yo he gestionado ha tardado 8 meses en ofrecer el plan de reestructuración. Pero bueno. Después eso se aplica con carácter retroactivo, es decir, que si mi cliente mi cliente o la persona a la que yo se lo he gestionado, que no es cliente, tenía derecho a una quita o a una de estas medidas desde hacía 7 meses, con carácter retroactivo lo que haya pagado y que no tenía que haber pagado, se lo tienen que descontar o abonar, ¿vale? Bueno, pero no os agobiéis con eso porque da igual. Que sepáis que en teoría, en el plazo de un mes, tienen que ofrecer el plan de reestructuración de deuda. Bien, tenemos 2 tipos de medidas en función de que se haya producido un esfuerzo, un incremento del esfuerzo de la carga hipotecaria de 1,5 o que no se haya producido. El esfuerzo de la carga hipotecaria ya lo he explicado antes, así que no insisto en eso. Si el esfuerzo de la carga hipotecaria, el esfuerzo hipotecario se ha incrementado en un 1,5, es decir, la
en el ejemplo que he puesto antes, mi cuota ha pasado de 1.000 a 1.500 euros, las medidas de protección van a ser mucho más amplias, ¿vale? Por lo tanto, me voy a poder beneficiar en esa reestructuración de la deuda de un periodo de carencia de 5 años. En el periodo de carencia lo que hago es que solamente pago intereses, no amortizo capital. Esto no es idealmente bueno para el prestatario porque no va reduciendo capital, pero le reduce la cuota. Le permite que durante 5 años salga del ahogo que tiene. Igual en ese momento han acaecido en él circunstancias como desempleo que le impiden poder pagar ordinariamente la cuota, pero en 5 años vuelve a tener trabajo y ya puede realizar amortizaciones y volver a estar en una situación de pago. Si la cuota hipotecaria es de 1.000 euros, para seguir el ejemplo, pensad que usualmente esto será que 700 euros son de amortización de capital y 300 euros son de intereses. Pues significa que durante 5 años no se van a pagar los 700 euros de amortización de capital, no vas a ir reduciendo lo que le debes al banco, sino que solo vas a pagar intereses, 300. Esto es bueno para el prestatario, que permite desahogarse un poco. Y el banco, pues al fin y al cabo, sigue recibiendo sus intereses, si lo veis, ¿vale? También una ampliación del plazo en 40 años como máximo desde que se concedió, es decir, nunca superar el tiempo máximo de 40 años. Si yo pedí el préstamo a 20 años, en 2010, significa que ahora, en 2023, llevo 13 años amortizado. Pues bien, lo podría ampliar en hasta 2040 como máximo. Espera, que se me van los números. Si alguien tiene el número calculado mejor que yo, vale, 2030, lo pedí en 2010, 30, 40, 50, 60, hasta 2060, madre mía, qué barbaridad. Hasta 2060 como máximo. Con eso que consigo que se me reduzca la cuota. A medida que alargo el plazo, la cuota se reduce, ¿vale? Reducción del Euribor si el préstamo está sujeto a interés variable. Reducción del Euribor -10. Esto también ha sido una modificación que no estaba originalmente en la Ley 1/2013 ni en el Real Decreto Ley original 6/2012, que decía que era el Euribor más el 0,25. O la fijación o el cambio a tipo fijo para que no siga sufriendo las subidas del Euribor. Lo que pasa es que el tipo fijo es el que ofrezca voluntariamente la entidad de crédito. Si no hay incremento en el esfuerzo hipotecario, entonces, si no hay incremento en el esfuerzo hipotecario, entonces el periodo de carencia es solamente de 2 años, un poquito menor, y la ampliación del plazo solamente de 7 años y superar el máximo absoluto de 40 años. Es decir, que si yo pedí el préstamo hipotecario ya a 40 años y solamente han pasado 5 y a los 5 años ya estoy en una situación de necesidad, el máximo de ampliación de plazo que me van a poder hacer a mí es de 5, porque no puedo sobrepasar el máximo absoluto de 40 años. Si me lo ampliaran en 7 me iría a 42, ¿vale? Y una reducción del coste del 5% del valor actual neto del préstamo, que no sé muy bien cómo calcularían eso en interés variable, ¿vale? Inaplicación de las cláusulas suelo, si es que queda algún préstamo con cláusula suelo. No comisión de amortización anticipada durante 10 años, porque como no van a estar amortizando por el periodo de carencia, les beneficiamos para que luego, cuando les hayan venido bien dadas y cuando ya hayan salido de esa situación de necesidad, puedan amortizar lo que no vinieron amortizando sin tener que pagar comisiones. Las comisiones que entran en el examen las tenéis en las diapositivas de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que no es nada difícil de estudiar, ¿vale? Es una tablita. Posibilidad de pedir un segundo plan de reestructuración si en el futuro vuelven a estar en esta situación de necesidad, pero la causa no es que se haya acabado la reestructuración previa. Y un límite que no teníamos tampoco en lo de la Ley 1/2023 para suspender los lanzamientos es el valor de la vivienda. El valor de la vivienda no puede superar el 20% que resultaría de aplicar el precio de metro cuadrado según el índice de precios de la vivienda, y como máximo absoluto no puede ser superior a 300.000 euros. ¿Cuáles son los requisitos de estos deudores para que puedan solicitar la reestructuración de la deuda? Más reducidos o menos exigentes que los de la suspensión del lanzamiento. Como veis, aquí pongo la disyuntiva, no he pasado la diapositiva,
Voy. Pongo la disyuntiva o, lo veis, ¿verdad? Es decir, a los de la suspensión del lanzamiento les exigimos que concurra también, aparte de las circunstancias familiares, también el incremento del esfuerzo hipotecario. Aquí no, ¿vale? Son alternativos. Pues bien, que sean familia numerosa, esto también se refiere a unidades familiares, ¿vale? En el término que expliqué antes. Familia monoparental con hijos en plural a cargo, no en singular como antes. Familias en las que exista un menor de edad, familias en las que exista discapacidad, enfermedad, etcétera. Familias o unidades familiares en las que exista una persona víctima de violencia de género, trata o explotación sexual, o una persona en la que, o que el deudor sea mayor de 60 años. Y si no concurre en los últimos 4 años ninguna de estas circunstancias familiares, si en los últimos 4 años se ha incrementado el esfuerzo hipotecario, también podrán acogerse a esta reestructuración de la deuda. Además, la cuota hipotecaria resultante, la que tienen que estar afrontando en la actualidad, tiene que ser superior al 50% de sus ingresos o superior al 40% si algún integrante de la unidad familiar tiene una discapacidad del 33% o alguna incapacidad laboral, quiero decir. Esta esta menor absorción de la cuota del 40% no estaba tampoco en lo de la suspensión de los lanzamientos. Y los ingresos sí que son iguales, el límite de ingresos es 3, 4 y 5 veces el IPREM, sin que sea ampliable por cada hijo a cargo, ¿vale? Otras medidas, o las dos otras medidas que incluye este Real Decreto Ley 6/2012 es la quita. La quita es una medida complementaria, es voluntaria para las entidades de crédito y, por tanto, no suele ser aplicada. 4 o 5 quitas se producen al año, que es la quita a un 25%. El límite de valor de la vivienda es también de 300.000 euros y vamos a ver que tanto para la quita como para la dación en pago hay requisitos adicionales a los que hemos visto en la diapositiva anterior y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Importante que no lo he dicho, la adhesión al Código de Buenas Prácticas es voluntaria para las entidades de crédito, pero todas están adheridas. Por eso asumo que esto se puede solicitar a cualquiera de ellas. Pero esto de la quita sí que es absolutamente voluntario por más que estén adheridas al Código de Buenas Prácticas. Y de ahí que no se aplique. Bien, si el plan de reestructuración que hemos visto antes, ampliación del plazo, quita, etcétera, no es viable. Y no es viable cuando la cuota resultante después de haber aplicado la quita, la extensión del plazo y todo, aún así sigue superando los ingresos recurrentes del prestatario en un 50%, cuando la cuota resultante sigue absorbiendo un 50% de los ingresos de esta persona, entonces el plan de reestructuración no es viable y tenemos que saltar a estas otras medidas. Pues bien, la medida estrella sería la dación en pago, ya que la quita no suele aceptarse por las entidades de crédito. Esta dación en pago puede solicitarse en 24 meses desde la solicitud de la reestructuración de la deuda. Producida la dación en pago, aquí sí de forma imperativa, el deudor puede quedarse en la vivienda durante 2 años en concepto de arrendatario del acreedor hipotecario que ha recibido esa cosa en pago de la deuda, pagando un 3% del importe de la deuda y los intereses moratorios para estos no pueden ser superiores a 10%. No quiero que os líe, solamente quiero que sepáis que, que en este caso, una vez quedas en pago ya tienes que salir de la casa, pero a estos sí se les permite quedarse. Es distinto de lo de la suspensión del lanzamiento, se les permite quedarse aquí, sí, de forma imperativa, pagando un 3% de la deuda de forma anualizada durante 2 años. Y un requisito adicional en estos casos, el importe de la vivienda para que el banco tenga que aceptar la dación en pago es inferior, solamente 250.000 euros, a diferencia de las otras dos medidas que era como máximo 300.000 euros.
Y los fiadores e hipotecantes que estén en el umbral de exclusión que hemos visto en la diapositiva anterior van a poder oponer la exclusión de los bienes del deudor incluso cuando se hubieran obligado solidariamente, es decir, renunciando a ese beneficio de exclusión. Y aquí en esta diapositiva siguiente vemos los requisitos adicionales para proceder a la dación en pago. Es decir, esto no resulta de aplicación para la reestructuración de la deuda. Concedido para la adquisición de la única vivienda en propiedad del deudor y garantizado con ella. Para la reestructuración de la deuda esto no es requisito, ¿vale? Inexistencia de otros bienes o derechos con los que hacer frente a la deuda. No tienes una estatua de Obi-Wan de oro con la que poder pagar la deuda, valorada en más de 500.000 euros, ¿vale? Créditos o préstamos sin otras garantías. Es decir, no es ejecución de una hipoteca de segundo rango ni nada. Tiene que ser la hipoteca de único rango. De lo contrario, se produciría un efecto perverso y es que privaríamos al acreedor de primer rango, si fuera una dación en pago al de segundo rango, del derecho que tiene la ejecución hipotecaria de que el rematante, el adjudicatario del bien inmueble, se subroguen las cargas preexistentes. O sea, que esta dación en pago solamente vale cuando solamente hay una garantía real. Y que los codeudores que no estén en la unidad familiar estén también en el umbral de exclusión, es decir, que cumplan también los requisitos de la diapositiva original válida para la reestructuración de la deuda, la del artículo 3, ¿vale? ¿Qué codeudor no está en el umbral? O sea, no está en la unidad familiar. El que se ha divorciado después de obtener el préstamo hipotecario. En mi caso, mi marido y yo somos codeudores, nos ponemos en el préstamo hipotecario como codeudores solidarios y después nos divorciamos. El banco no va a aceptar, por lo general, la salida de uno de los deudores para poder dirigirse contra cualquiera de ellos. Mi marido sale de la casa y yo soy la que solicita la dación en pago o la reestructuración de la deuda. Bien, pues para aceptar la dación en pago, mi marido, que es codeudor pero ya no está en la unidad familiar, vive ya en otra casa con otra familia, mi ex marido tiene que estar también en ese umbral. Pero esto no es requisito para la reestructuración de la deuda, solo para la dación en pago. Siguiente. Nuevo Real Decreto Ley 19/2022 para proteger a los deudores, yo los he llamado en el comentario que he hecho a este Real Decreto de clase media. El Real Decreto dice de deudores en riesgo de vulnerabilidad, pero no son vulnerables. Es una medida para proteger a los deudores que no necesariamente son vulnerables en los términos que acabamos de ver, pero que como consecuencia de la subida del Euribor están atravesando dificultades para poder pagar sus préstamos hipotecarios. Por lo tanto, los requisitos van a ser menos exigentes que todos los anteriores que hemos visto, pero las medidas no van a ser tan espectaculares o tan protectoras de sus intereses como las que hemos visto hasta ahora. No os volváis locos en buscar las medidas en el Real Decreto Ley 19/2022, porque por primera vez en la vida estas medidas se han introducido por acuerdo de Consejo de Ministros, ¿vale? O sea que el Real Decreto Ley dice que un acuerdo de Consejo de Ministros regulará esto y finalmente el acuerdo de Consejo de Ministros ha establecido las medidas y los requisitos. Os lo cito ahí con número de BOE para que sea fácilmente localizable. Esto tiene un plazo de duración de 2 años, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2024. De nuevo, podrá ser prorrogado. No sé si se hará o no en función de cómo fluctúe el Euribor. Probablemente si se sigue manteniendo alto también se prorrogue. Bien, se llaman medidas de alivio que comportan novación del préstamo hipotecario, por supuesto, y lo que se exige es, o la medida que se prevé es la ampliación del plazo hasta 7 años, siempre y cuando no se supere el límite del 40 años, ni suponga una reducción en la cuota hipotecaria de aquella que estaba pagando el prestatario el día 1 de junio de 2022, que se entiende que es hasta lo que era soportable el tipo de interés que se le estaba aplicando o el tipo al que estaba el Euribor. Es decir, que si me amplias el préstamo, si yo estaba pagando 500 euros el 1 de enero de 2022 y como consecuencia de la extensión del plazo en 7 años, a 7 años,
la cuota resultante es 450, no me vas a dejar la cuota en 450. Me vas a reducir el plazo un poquito menos para dejarla a 500 euros, que era lo que estaba pagando el 1 de junio de 2022. Y si el préstamo yo lo hubiera contratado después de esa fecha, se fija, o el mínimo absoluto va a ser la cuota que pagué en la primera liquidación del préstamo hipotecario. Por ejemplo, contrato el préstamo hipotecario el 1 de enero de 2023. La primera cuota que pago es el mes siguiente, el 1 de febrero de 2023. Pues si allí pagué 500 euros, nunca menos de 500 euros. Vale. Adicionalmente, junto con esta extensión de plazo, se puede solicitar un periodo de carencia de solo un año, de 12 meses. Es decir, mucho más pequeño que los que veíamos en la reestructuración de la deuda del Real Decreto Ley 6/2022. Porque son en riesgo de vulnerabilidad, no son vulnerables ya, ¿vale? Como consecuencia de la aplicación de esta carencia, de nuevo, la cuota no puede resultar menor a la que uno estuviera pagando el día 1 de junio de 2022 o a la primera que pagó en su primer pago de cuota hipotecaria si el préstamo lo adquirió con posterioridad, ¿vale? Alternativamente a estas dos medidas, se puede solicitar a la entidad de crédito que nos cambie el tipo fijo, el Euribor, que es el que está subiendo y el que nos está doliendo, o el IRPH entidades, pero no quiero ya liaros con más cosas, el índice de referencia, que son lo que están subiendo los tipos variables, a un tipo fijo y que me lo dejen el 3%, el 2%. Y así el gobierno entiende que ya no estoy expuesto a las fluctuaciones, que es la finalidad que tiene esto, proteger a los deudores de las fluctuaciones del Euribor, de la subida del Euribor. El problema que tiene esta medida es que el banco te puede ofrecer el tipo de interés que le interese. Entonces, si el tipo de interés que te ofrece es un 5% a tipo fijo, a mí me parece desaconsejable, la verdad. Por lo tanto, en ese caso creo que es mejor optar por las medidas previas, las de extensión del plazo y eso. El máximo al que hasta el Euribor en marzo de 2009, si no me equivoco, es el 5,39. Si el Euribor se sitúa mucho más allá de 5,39 y se mantiene en el tiempo, de nuevo, como sucedió con la crisis financiera de 2007-2008, la gente no va a poder pagar. Así que no puede mantenerse en esos tipos de forma muy prolongada. Sí en el 4, pero en el 5,39 más el diferencial no lo creo. Los requisitos para... Aquí. Los requisitos para poder optar por estas medidas de protección de deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad, pues menos exigentes que los que hemos visto hasta el momento. Que basta con que concurra alternativamente el hecho de que haya una persona con discapacidad en la unidad familiar o que haya una persona víctima de violencia de género o que el esfuerzo hipotecario se haya incrementado en un 1,2. Que concurran esos requisitos. Si el esfuerzo hipotecario se ha incrementado en 1,2, pues ya concurrirían esas circunstancias de especial vulnerabilidad. Ese esfuerzo hipotecario se tiene que haber producido en los últimos 4 años, es decir, que si mi cuota era de 1.000 euros, que por lo menos ahora haya subido a 1.200. Se supone que esto es para proteger a las personas a las que le ha subido la cuota por la subida del Euribor. Muchas gracias por la atención, espero que os haya resultado de interés.